Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Absolute Martian Manhunter número 7 con guión de Dennis Camp y arte de Javier Rodríguez. Espero que les guste. La historia comienza en la casa de los Jones. John entra y se detiene al llegar a la sala. Frente a él están Bridget y Tyler. Sorprendido, confiesa que pensó que no estarían allí. Bridget, sentada en el sofá, levanta la vista y le responde con naturalidad que no hay motivo para no estar allí. Ese lugar es su hogar. John se lleva la mano a la cabeza. No sabe qué responder, pero cree que hubo una pelea allí. Bridget se inclina hacia él y le pide que lo olvide. Todo estaba en su cabeza. En ese momento, una puerta se abre y el marciano entra para decirle a John que es hora de despertar. Antes de hacerlo, John ve una última imagen de Bridget. Desde un lado de su cabeza estallan colores intensos, mientras añade que lo que pasa en su mente también pasa en la realidad. John se despierta de golpe, con la mirada fija en el techo, que se está resquebrajando. Se incorpora lentamente y se sienta al borde de la cama. Se pone de pie, se rasca el trasero y va al baño. Se mira al espejo y se revisa el ojo. Si no se han visto los videos anteriores, conviene saber que John no se transforma en el marciano. Esta es una representación del artista, como si insinuara que ambos son el mismo. Luego, John se afeita, se ducha, se pone la corbata y enciende su primer cigarrillo. John se encuentra frente al Starlight Motel, con el abrigo puesto y el cigarrillo en la mano. Piensa que no es humano hasta haber tomado el primero del día. No es él mismo. Para el marciano, el yo es una hermosa ilusión. Pero la visión marciana va más allá del yo, más allá del pasado, más allá del mundo, que también se revela como una ilusión. John reconoce que eso es cierto. En el motel no hay ilusiones. Lo que se ve es exactamente lo que se obtiene. Desde la percepción del marciano, el entorno se descompone en sensaciones concretas. Niebla en los pasillos, olor corporal, divorcio. John completa la idea. Hay excepciones. Las plantas falsas, los nombres falsos, los amantes falsos. Para él, es un lugar entre lugares. La voz de un paramédico irrumpe. La persona que llevan está al borde de la muerte. La mente del marciano se desliza hacia los extremos. Muerte por éxtasis, lo más bajo y lo más alto. John sigue pensando en el motel. Es barato y solo temporal. Desde la conciencia del marciano, la idea se cierra con frialdad. Todo es temporal. La vida es corta. El marciano insiste en que debe comunicarse, hablar, conectar. Enumera amenazas recientes, traumas del alma, la fragilidad de la cordura y de la humanidad. Sin tratamiento, advierte, la destrucción completa del yo es segura. John piensa que el marciano, que no es realmente un marciano y que no está realmente allí, siempre está formulando ideas alegremente deprimentes. Un pensamiento verde, invasivo. John responde en voz alta que está bien. Pasa cerca de su casa, o de lo que solía ser su casa. Dice que está de camino. La voz del marciano corrige la idea. Va en dirección opuesta. John ajusta el pensamiento. Bueno, casi de camino. Imagina que Bridget y Tyler ahora mismo estarán desayunando. Se pregunta qué estarán comiendo. Se pregunta cómo estarán. Se pregunta cómo llegó hasta aquí. Nos movemos al interior del hogar de Tyler. En su habitación, Tyler juega con sus muñecos de plastilina, absorto, ajeno al resto del mundo. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Bridget habla por teléfono con su madre. Le dice que está bien. Asegura que sí, que claro que lo extraña. Pero aclara que incluso cuando él estaba allí, en realidad no estaba del todo. Ya está acostumbrada a estar sola. Bridget continúa hablando y explica que es Tyler quien le preocupa, que cree que él se lo está tomando muy mal. Hace una pausa. Reconoce que no lo sabe con certeza. Finalmente, casi en un susurro, concluye que Tyler simplemente está diferente. Si recuerdan, al final del arco anterior, Tyler se comió una galleta con relleno blanco, el color del White Martian, el marciano blanco. Y ahora sus ojos se revelan por completo de ese color. Al ingresar al trabajo, la secretaria lo recibe con sorpresa mientras come algo que parece yakisoba, aunque de colores. Le pregunta si es su primer día de regreso. John asiente. Avanza unos pasos dentro de la oficina y observa el espacio. Algo no le resulta familiar. Ahora predominan los colores rojo y negro. Pregunta si hubo una remodelación. La secretaria afirma que no han cambiado nada, que todo está tal como él lo dejó. John entra en la oficina del agente especial Nelson, su jefe, quien está comiendo piernas de pollo multicolores.
Sin levantar demasiado la vista, le informa a John que su licencia de ausencia de 3 meses ha terminado. El jefe le informa que ha sido absuelto de todos los cargos relacionados con lo ocurrido esa noche. John piensa que nadie habla de esa noche. Todo ha sido enterrado, junto con las demás cosas que nadie quiere afrontar. Newell interviene, visiblemente alterado. Señala que todo es ridículo y recuerda que encontraron una pila de cuerpos en la casa de John. El jefe responde con firmeza. La investigación lo exoneró de cualquier delito. Actúa en defensa propia. Mira a John y le pide confirmación. John responde que así fue. El jefe da el asunto por cerrado, pero no sin condiciones. Le recuerda a John su reputación en Washington y su comportamiento errático dentro de la agencia. Le informa que, a partir de ahora, quedará relegado a un escritorio. Aún así, le está dando otra oportunidad y le advierte que no la desperdicie. John acepta la orden. El jefe concluye señalando la enorme cantidad de papeleo atrasado que lo espera en su escritorio, acumulado por sus colegas, además del suyo propio, y le indica que es momento de ponerse a trabajar. Luego, sentado tras el escritorio, rodeado por pilas interminables de carpetas y papeles que se elevan a su alrededor, el trabajo no termina nunca. Aún así, se aferra a él, porque es prácticamente lo único que le queda. Las horas pasan. El cansancio se acumula mientras el entorno parece volverse más denso y opresivo. Tras 10 horas, no hay un avance claro. Al contrario, el montón de papeleo parece haber crecido. Finalmente, John se detiene. Apoya las manos, suspira y da la jornada por terminada. Desde otra conciencia, fría y ajena, llega el veredicto del marciano. Caso perdido. El progreso no es posible aquí. En el estacionamiento, Newell le señala que se va demasiado pronto y que aún queda una montaña de papeleo esperándolo. John responde que no quiere forzarlo en su primer día de regreso. Newell acepta la respuesta, pero inmediatamente lo detiene, y le dice que hay algo raro en él. Lo nota, y deja claro que piensa averiguar qué es. John percibe el rechazo con claridad. Para él, el odio en el aliento de Newell es agudo como el vinagre, abrumador. Bajo esa sensación, distingue capas más profundas, agravios profesionales percibidos, inseguridades arrastradas durante toda una vida. Pero por encima de todo, domina el peso de una pérdida. La muerte del mejor amigo de Newell, su compañero durante 20 años. El hombre al que John reemplazó, muriendo en sus brazos de un ataque al corazón. John responde que no hay rencores, que entiende que Newell solo está haciendo lo que tiene que hacer. El marciano agrega que todos hacen lo que tienen que hacer. Antes de irse, John le dice que, si nunca lo expresó antes, lo siente por el agente Ellis. Por todo lo que ha oído, era un buen hombre. Newell se queda inmóvil sorprendido. La ciudad se extiende ante John mientras conduce. Middleton ya no es la misma. Las calles aparecen casi vacías, y las pocas personas que aún caminan por ellas evitan mirarse a los ojos, como si el simple cruce de miradas resultara insoportable. Alrededor de los ojos llevan una nube de colores rojo y negro. John recuerda lo que vino después de la experiencia con la visión marciana. Durante un breve lapso, una euforia intensa recorrió la ciudad. Conocer y ser conocido se sintió como algo poderoso, casi liberador. Pero ese estado no duró. Con el tiempo, la euforia se fue apagando y dio paso a la vergüenza. Los recuerdos más dolorosos y los impulsos secretos de las personas quedaron expuestos, convertidos de pronto en conocimiento público. Con los días, la mayoría de esos recuerdos se desvanecieron. La mente no puede sostener tanto peso por demasiado tiempo. Sin embargo, la vergüenza y el miedo permanecieron, suspendidos en el ambiente como una forma de contaminación invisible. John lo entiende. No hay nada más aterrador que ser visto. El marciano blanco sabe convertir la derrota en victoria. La imagen se abre sobre la ciudad, como si fuera una masa de edificios negros cubiertos por una sustancia blanca, que cae mientras dos marcianos luchan. El marciano le dice a John que el White Martian está muerto, pero para ellos la idea de muerte no existe como concepto final. La muerte es solo un proceso físico, algo que no define ni limita a los suyos. Vida y muerte no son categorías que se apliquen de la misma forma. El marciano blanco no puede ser completamente asesinado, no puede ser eliminado en un sentido absoluto. Lo que sí puede hacerse es otra cosa: debilitarlo, contenerlo, forzarlo a cambiar, transformarlo en algo distinto. Dentro del auto, John conduce mientras mira de reojo al marciano y le pregunta qué es todo eso y qué es él realmente. El marciano admite que no puede explicarlo. John insiste, le pide que lo intente. El marciano suspira.
reconoce la inutilidad de resistirse. Con tono seco, le dice que se prepare, que se abroche el cinturón. Va a intentarlo. Hará lo posible por explicarlo de la forma más simple. El auto acelera, los colores estallan y se deforman mientras la realidad parece estirarse. Luego viene la explicación, difícil de fijar con palabras. Al comienzo hay una luz amarilla que recorre el espacio, el tiempo, la realidad, o lo que sea que esté atravesando. La luz avanza en línea recta, cruza una serie de paneles uno tras otro y parece debilitarse poco a poco. Al chocar contra el último panel, cambia de dirección y se estrella contra algo parecido a una roca, luego contra otra, y luego contra otra más. Aún así, la luz sigue siendo la misma, hasta que se encuentra con una roca negra. Al impactar contra ella, la luz se divide en 7 haces distintos. Además del amarillo, aparecen el blanco, el verde, el azul, el rojo, el naranja y el rosado. Las luces verde y blanca continúan por una trayectoria similar, hasta que vuelven a chocar contra algo. De manera similar, el vehículo de John se estrella contra un poste y queda atravesado en medio de la calle. El capó humea, el parabrisas está hecho añicos, y el agua de una boca de incendio rota cae con fuerza a un lado, mezclándose con el humo y el fuego. Dentro del coche, John reacciona aturdido. Con sangre en el rostro, le pregunta al marciano qué demonios fue eso. La respuesta del marciano es inmediata. Le dice que debería prestar atención, pero que en su estado actual comprender lo sucedido es imposible. El marciano blanco escapó. Sobrevivió. Continúa existiendo. La derrota no fue definitiva, solo temporal. El marciano blanco se está escondiendo. Luego vemos a a Tyler, jugando con sus muñecos de plastilina, pero ahora tiene una sonrisa a lo Chucky. Disculpen si no lo conocen. Por su parte, Bridget abre la puerta de su casa. Se detiene bajo el cielo oscuro, enciende un cigarrillo y deja escapar el humo con calma. En él comienzan a formarse siluetas reconocibles. Ella y John. Supongo que es un recuerdo de cuando John le reveló la verdad. Bridget le pregunta si de verdad está hablando de marcianos. Si de verdad está diciendo que hay marcianos en su cabeza. Luego le dice que está loco y que es peligroso. La noche une 2 espacios distintos. Afuera de su casa, Bridget permanece en la oscuridad, con el cigarrillo encendido entre los dedos. Al mismo tiempo, en la habitación del motel, John yace despierto en su cama, fumando también. El marciano flota sobre ambos, recordando lo que Bridget le dijo a John al final, que necesita ayuda. Pero para John, esa ayuda es la visión marciana. En eso, en una de las grietas del techo, 2 ojos rojos aparecen entre las fracturas, atentos, vigilantes. Y como ya se ha hecho antes, se invita a todos los lectores, los marcianos solitarios, a activar la visión marciana, sosteniendo la página del cómic frente a la luz, dejando que el resplandor la atraviese, para que la imagen completa se vuelva visible, y así se sientan menos solos, aunque sea por un instante. En la cara delantera se ve a John solo, primero sentado a la mesa, con una taza en la mano. Luego se lo ve sentado al borde de la cama, cambiándose de ropa. Finalmente, se lo ve durmiendo de costado. En la otra cara, se ve a Bridget y a Tyler sentados a la mesa, al parecer desayunando. Luego Bridget aparece sola, durmiendo en su cama, en ropa interior. Finalmente, se la ve poniéndose los pantalones. Sola también. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Enjucheva. Pero luego de poner la página del cómic contra la luz, la situación cambia. Primero se ve a los 3 sentados a la mesa, desayunando, cada uno concentrado en su propia tarea. La segunda imagen se ve a John y a Bridget durmiendo juntos, acurrucados y cogidos de la mano. Y en la tercera, se los ve alistándose para las actividades de un nuevo día. Espero que algún día puedan volver a estar juntos. Nos movemos a otro lugar. Varias figuras alienígenas rodean una mesa de metal. Manipulan instrumentos, sondas, agujas que zumban y brillan. No hablan con palabras comprensibles. En la mesa está acostado un joven, quien grita, extiende la mano y suplica que no lo toquen, que no lo examinen más. En eso, un ruido interrumpe la escena. Una canción de Katy Perry, en inglés, suena desde un teléfono celular. Uno de los supuestos alienígenas se dirige a los demás y les dice que es el jefe y que tiene que atender la llamada. Otro de los alienígenas reacciona con fastidio. Considera eso una pérdida de tiempo. El primero de los agentes atiende la llamada. Le explica a su jefe que los de arriba pidieron secuestros alienígenas y avistamientos de ovnis.
Algo de ruido para ahogar el colapso del mercado. Al ver que se han quitado los disfraces, el joven atado reacciona, reclamándoles por el engaño y gritándoles que están violando sus derechos. Ellos no se inmutan. El primer agente continúa, diciéndole al jefe que sabe que no hay nadie por encima de él y que están a su disposición. Cuando se le indica que su siguiente parada es Middleton, el agente informa que estarán en camino dentro de la hora siguiente. Están limpiándolo todo ahora. Mientras dice eso, otro de los agentes le dispara en la cabeza al joven secuestrado y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.